ellos y yo, es un tema que pues se nos ocurrió hacer una variante para mecánica. La parte de intoxicaciones, sí es muy importante que la conozcamos en la parte de pediatría, porque sí es algo que... Doctora, creo que no se escucha bien. Se escucha muy bajito. No sé si ¿No me escuchan? allá. Ahí sí. Sí, ahorita se escuchaba muy bajito. Ok. No sé dónde está el micrófono aquí, pero... Es que no tengo auriculares. Si no me escuchan, ahí me dicen, ¿eh? Ahí se escucha muy bien. Bueno, perfecto. Muy bien, entonces vamos a iniciar con este tema de toxicología y pues siguiente. Muy bien, entonces en los pacientes pediátricos y obviamente también en los adultos, hay veces que nosotros tenemos cierta sintomatología que nos hace sospechar de que hubo el consumo de alguna sustancia. Entonces es importante que siempre tengamos la sospecha. Siguiente. En toda evaluación, siguiente, por favor. En toda evaluación independientemente si es intoxicación o no, sabemos que tenemos que hacer una historia clínica detallada. En el caso específico de las intoxicaciones, es muy importante saber si en algún momento el cuidador vio qué cantidad tomó, en qué momento lo tomó, porque eso nos va a permitir tomar decisiones en la terapéutica. Entonces, es muy importante que nosotros conozcamos los síndromes que vamos a ver, porque en ocasiones el cuidador no identifica que el paciente haya consumido algo. Entonces, así como Doctor House, a veces hay que saber qué hay en la casa. Por ejemplo, a veces el veneno de ratas. Los niños son muy dados a pensar que son dulcitos y se los comen y a lo mejor el familiar no lo identifica. Entonces, a veces nosotros con los síndromes que tienen los niños, pues más o menos es indagar de manera, con dirección hacia el familiar para que nos pueda dar más información. Siguiente. Muy bien, entonces, de las 4 cosas fundamentales que tenemos que ver en un paciente con intoxicación son estos 4. Cambios en el estado de alerta, en el estado mental. Entonces, nosotros vamos a tener que investigar, en el momento que estamos explorando al bebé, si hay alguna alteración del estado de conciencia. Si hay alteración en los signos vitales. El tamaño pupilar es muy importante porque sabemos que hay fármacos que provocan miosis y otros que provocan midriasis, principalmente las intoxicaciones. Y los signos en piel. En piel obviamente podemos tener cambios de coloración, diaforesis, sequedad. Entonces es muy importante que sepamos estas 4 cosas en el examen físico dirigido en intoxicaciones. Y ya los vamos a ver en cada toxina. Siguiente. Muy bien. Ahora, como en toda patología, cuando nosotros hacemos la evaluación de cualquier paciente, pues siempre tenemos que empezar por el ABC de la evaluación. Recuerden que lo más importante es la vía aérea despejada, que el paciente respire, lo circulatorio y obviamente el déficit neurológico y la exposición del paciente. Entonces es muy importante hacer nosotros las intervenciones para salvar la vida, que es el ABCD. Siguiente. Entonces, recordemos que lo más importante es que yo trate la sintomatología para que mi paciente no se me deteriore. Ya después, el veneno. Entonces, si yo tengo un paciente que me llega con dificultad respiratoria, primero voy a iniciarlo de la dificultad, o sea, voy a tratar de darle tratamiento a la dificultad respiratoria y ya después me voy a ir a si hay algún antídoto o no. Si me pica una víbora, pues lo primero es ABCDE y ya después me voy a buscar el suero antiviperino. Entonces es muy importante tratar al paciente, no al veneno,
En ocasiones hay venenos que pues no hay manera de ayudar al paciente. Por ejemplo, en el caso hay por ahí un veneno que es el paraquat. El paraquat, si el paciente lo ingiere, ese es letal. Entonces, sí hay venenos que sí son letales. Por ejemplo, también en Breaking Bad, alguien seguramente ha visto una parte de Breaking Bad cuando ponen una cosa que hace humo. Se me olvidó ahorita cómo se llama ese químico, pero ese químico, si el paciente lo ingiere y le echamos agua, explota y es letal también. Se me olvidó ahorita cómo se llama ese, no sé si alguien lo recuerda. Pero bueno, lo importante es de que hay que intervenir al paciente y ya después vamos con la parte de los antídotos siguientes. Muy bien. La primera parte que yo tengo que hacer en un paciente que tiene intoxicación es disminuir la exposición. Entonces, es bien importante que si el paciente, por ejemplo, se echó encima gasolina, pues lo primero que tengo que hacer es yo lavarlo para quitarle la gasolina del cuerpo, ¿no? O si el paciente ingirió una pastilla o está ingiriendo pastillas, pues hay que quitarle las pastillas para que ya no siga teniendo esa exposición. Después, para prevenir la absorción, pues son todas las medidas que nosotros hacemos para que no se absorba, ya sea a nivel de piel, o sea, también el lavado es para que no se absorba a nivel de piel, lavado gástrico para que no se absorba a nivel de tubo digestivo, o en dado caso también el carbón activado, que nos ayuda a disminuir la absorción a nivel de tubo digestivo. Y aumentar la excreción. Hay ciertos medicamentos que ya una vez ingeridos, necesitamos aumentar la excreción, ya sea por vía rectal o por vía urinaria. Normalmente hay medicamentos que vamos a dar laxantes para que esté menos tiempo en tubo digestivo. Y en vía urinaria, pues algún diurético o incluso la hemodiálisis para quitar ciertos tóxicos a nivel sanguíneo. Siguiente. Entonces, bien importante el prevenir la absorción del tóxico. Una de las medidas es provocar el vómito al paciente. Seguramente han escuchado hablar, o si no, se los comento. Hay un jarabe que le llamamos jarabe de ipecacuana. El jarabe de ipecacuana ya no se usa tanto porque obviamente el estimular el vómito en un paciente a veces es riesgoso para que el paciente broncoaspire. Pero sí ha sido uno de los tratamientos el forzar el vómito en el paciente para disminuir la absorción del tóxico. El jarabe de ipecacuana lo que hace es una irritación gástrica que provoca náuseas y vómito. Entonces, por eso se daba el jarabe de ipecacuana. También es frecuente que digan que cuando alguien se tomó algo, pues la abuelita le mete el dedo o la mamá le mete el dedo para que el niño lo vomite y pues no se absorbe ese medicamento. Recordemos que si lleva el paciente el tiempo de ingestión es menor de 1 hora, obviamente también podemos agarrar el lavado gástrico para sacar el medicamento que esté en estómago. Entonces es otra medida que podemos utilizar. No se aplica en todos los tóxicos, ya lo vamos a ver en específico con cada uno, cuándo sí, cuándo no. Pero la idea es poder retirar del estómago lo más posible del medicamento para que no haya la absorción. Y como les mencionaba, el carbón activado también funciona con algunos tóxicos, con otros no, para disminuir la absorción a nivel intestinal. Siguiente. Bueno, entonces aquí les decía que el jarabe de ipecacuana provoca el vómito, ya casi no se usa, está contraindicado en agentes que causan crisis convulsivas, sedación, coma. Los cáusticos, sabemos que todo cáustico, que si ya pasó al estómago, pues ya no hagamos que regrese porque provoca más daño. Y los hidrocarburos volátiles porque pueden provocar neumonitis química y pues tampoco se recomienda ahí el vómito.
Siguiente. Muy bien, entonces el lavado gástrico normalmente pues antes de la primera hora, ya después de la primera hora, pues ya no es tan benéfico, sin embargo lo puedes considerar si es que el paciente tiene un vaciamiento gástrico retardado, a lo mejor puedes todavía conseguir parte del medicamento. Obviamente las complicaciones del lavado gástrico es la broncoaspiración, el neumotórax en el caso de que haya habido una ingestión de álcalis. Recordemos que los álcalis provocan liquefacción del tejido y eso puede provocar que esté tan friable que al momento que yo introduzco una sonda pues pueda entrar a tórax. Entonces ahí puede provocar un neumotórax, perforación mediastino. Igualmente, como las sondas las metemos por nariz, pues el estar ahí picando la nariz pues puede provocar epistaxis. Y puede haber alteraciones hidroelectrolíticas y ácido básicas, que eso es difícil con un solo lavado, pero bueno, eso se considera. Siguiente. El carbón activado es pulpa de madera quemado. Realmente es un medicamento que se debe conseguir en polvo fino. A veces se consigue como en piedrita, pues ese no funciona tanto. Lo ideal es que sea polvo fino. La dosis es de 1 gramo por kilogramo de peso y lo vamos a poner cada 4 o cada 6 horas. Lo que hacemos para dar a carbón activado en los niños es ponerlo en a lo mejor alguna bebida endulzada. Lo que más usamos es el Hershey de chocolate con carbón activado. Ahí le dices que es un poquito de Oreo y eso se lo toman mejor los niños. En los pacientes que no cooperan, sí hay que ponerlo por sonda orogástrica, aunque pues siempre se prefiere que el paciente se lo tome. No es útil el carbón activado en los metales elementales, como es el plomo, el litio, el ácido bórico, sulfato ferroso, cianuro, etanol y los destilados del petróleo. Entonces son las partes donde no se debe utilizar. Siguiente. Doctora, una Sí. pregunta rápido. ¿Hay dosis tope o máxima del carbón activado, ya que vemos que es 1 gramo por kilogramo? No, de hecho, en los adultos, si pesa 60 kilos, le pones 60 gramos. Ah, en el niño también es a peso, ¿verdad? Uh-huh. Pues es que yo había escuchado y había leído en una guía ya vieja que era como que dosis tope 25, por así decirlo. No estoy muy segura que haya una dosis tope. Te soy sincera, yo la verdad es de que no manejo mucho el adolescente. Uh-huh. Lo podemos revisar, pero según yo, alguna vez platiqué con un médico de urgencias y Ajá. sí necesitan 60 gramos. Ah, ok. Entonces, lo podemos revisar de todas formas. Yo creo que habría que investigar. Pero según yo, como es algo que no se absorbe, el carbón activado lo va a evacuar. Ah, ok. Entonces, muy probablemente, si el paciente no te tolera la cantidad, lo que puedes hacer es darle lo que tolere. La idea es disminuir la absorción del medicamento. Ok, doctora, gracias. Bien, siguiente. Ok, entonces ya hablamos para quitar la exposición, disminuir la absorción y aumentar la excreción. Entonces, para aumentar la excreción, normalmente podemos usar diuresis forzada, que son con los diuréticos. En algunos medicamentos podemos cambiar el pH urinario, ya sea acidificándolo, por ejemplo, con ácido ascórbico, que es lo más frecuente, o alcalinizándolo, que es con el bicarbonato, para permitir la excreción de ciertas sustancias. Y como les había mencionado, la diálisis, la hemodiálisis o diálisis peritoneal, es mucho mejor la hemodiálisis en el caso de intoxicaciones. La diálisis peritoneal realmente es para problemas renales. Pero pues en algunos medios pues no tenemos hemodiálisis. Pero es la manera de que hacemos
en sangre el topo. Siguiente. Muy bien. También para aumentar la excreción, bueno, ahí hablan los ejemplos de la diuresis alcalina, pues para salicilatos y fenobarbital, y hay que evitar la acidificación, no me acuerdo ahí qué es el PCP, no me acuerdo ahí qué es eso. Pero ahí lo voy a revisar y se los mando. De la diuresis neutral, cuando necesitamos aumentar la diuresis, simplemente con aumento de líquidos intravenosos. En el caso de litio es un ejemplo. Siguiente. Ok. Complicaciones en la alcalinización, insuficiencia cardíaca, edema agudo pulmonar, edema cerebral y alteraciones hidroelectrolíticas. Es importante que en la alcalinización normalmente el pH binario no debe estar arriba de 8. Casi siempre manejamos 7, 7.5. Siguiente. Como les mencionaba, de la diálisis puede ser peritoneal, hemodiálisis o hemoperfusión, aunque se prefiere la hemodiálisis sobre las otras dos. Siguiente. Muy bien, entonces ahora nos vamos a la parte de evaluación pupilar. Recordar que en la evaluación pupilar tenemos que ver agentes que provocan miosis y agentes que provocan midriasis. Por ahí hay una mnemotecnia del COPS para colinérgicos, opioides, la P de pilocarpina, fenobarbital, ferotiazina y S de sedantes. Eso hay que aprendérselo un poco. Si no se lo aprenden, pues ténganlo por ahí a la mano en su tablet o en su celular. Y de midriasis, las A's, antihistamínicos, antidepresivos, anticolinérgicos, atropina y los simpaticomiméticos. Entonces, recordar qué medicamentos causan miosis, qué medicamentos causan midriasis para cuando hacemos la evaluación del paciente de las pupilas. Siguiente. Siguiente. Muy bien, en el caso de la piel les decía, normalmente hay algunos fármacos que van a dar diaforesis. En la diaforesis, pues recuerden el jabón soap, simpaticomiméticos, organofosforados, salicilatos, como es la aspirina, y la feciclidina. Recordemos las diapositivas anteriores, PCP, es la fenciclidina. Si me regresa doctor Pérez para que recuerden nada más donde venía lo de PCP, evitar la acidificación, porque provoca radiomiólisis. Muy bien, ¿seguimos? La piel también la podemos encontrar rubicunda, principalmente cuando hay intoxicación por monóxido de carbono o en el ácido bórico, o la piel azulada en la cianosis y methemoglobinemia. Para los que no saben lo que es la fenciclidina, me regreso tantito, es un agente realmente poco utilizado, pero es un agente anestésico que es alucinógeno y neurotóxico. Siguiente. Doctora, Sí, ¿qué dijo que era? Es que se escuchó muy bajito en eso. no me escuchaste. Ok, la fenciclidina es un anestésico que se utiliza como anestésico. Pero Es que estás, como que se entrecorta tu voz. Sí. se conoce comúnmente como polvo de ángel. Yo no soy muy conocedora de las bromas, pero creo que el polvo de ángel sí puede que lo conozcan más. El polvo de ángel es la fenciclidina o PCP. No se escuchó bien. ¿No me escucharon? No, nada. ¿Sí me escuchan mejor? Ya. Sí, ahí sí. A ver, entonces, les digo que la fenciclidina es el polvo de ángel. Droga, es una droga
A veces se usa como agente anestésico, alucinógeno y neurotóxico. PCP. Ok. Siguiente. Muy bien, entonces nos vamos a pasar a los toxíndromes. En general, conocemos estos 6 toxíndromes principales. Obviamente, de intoxicaciones hay mucho más. Estos son los principales: los simpático-miméticos, anticolinérgicos, opioides colinérgicos, sedantes hipnóticos y los serotoninérgicos. Siguiente. Entonces, igualmente, esta es una fotografía de un artículo donde vienen los 6 principales toxíndromes que conocemos en las intoxicaciones. En donde viene el toxíndrome, donde actúa, por ejemplo, en el caso de los opioides, el receptor opioide, anticolinérgicos, los receptores muscarínicos, los sedantes, que es en el gamma-aminobutiril, los simpaticomiméticos en los alfa y beta adrenérgicos, los colinérgicos en los receptores muscarínicos y nicotínicos, y los serotoninérgicos en la serotonina. Y los signos y síntomas que más o menos van a estar presentando los opioides, cada uno de estos, donde vamos a ver, eso ya lo vamos a ver en la clase de cada síndrome, de qué provoca cada uno de estos. Siguiente. Muy bien, entonces este cuadro a mí me gusta mucho. Bueno, yo considero que la mejor manera de aprenderse las cosas es visuales, verbales, y si podemos usar táctiles y olfativas, es lo ideal. Entre más usemos nuestros sentidos, más se va a quedar el recuerdo de algo, y es la razón por la que hice este cuadro. ¿Ustedes van a actuar? ¿Sí vamos a actuar, doctor? En la mecánica ya están distribuidos todos los temas. De hecho, ahorita, si nos da tiempo, podemos empezar con el primero. La idea es esta, de que, por ejemplo, los que van a fungir como paciente van a exponer el cuadro clínico, van a tener abiertos los micrófonos los pacientes, que son 2, y los médicos, que también van a ser 2, y van a exponer el cuadro clínico como si fuera, como le hacíamos cuando lo hacíamos en clases presenciales, de que el niño llega cargado, o convulsionando, o cianótico, etc. Y lo de la parte médica, los 2 que van a fungir como médicos pueden hacer preguntas a los papás, pues, a los que llegan como pacientes, y al final ya van a exponer, ya tienen distribuida, ya les había enseñado tu tablita, tu gráfico. Ya lo tienen preparado. Ah, perfecto. Ok. Bueno, entonces, este cuadro a mí me gusta. Son 4 partes que nosotros vamos a manejar. Es la parte de la exposición de la sustancia a la que ustedes se van a ver expuestos, que no me la van a decir, obviamente la tenemos que adivinar. La idea es de que ustedes van a actuar los signos y síntomas donde se va a realizar el diagnóstico. Entonces, es muy importante que ustedes como médicos saquen la historia clínica. Si es que se sabe que hubo exposición, pues cuánto tiempo fue de la exposición, lo que ya habíamos hablado. La exploración física, y ya de ahí hay que hablar cuál sería mi mecanismo de detoxicación, que es disminuir la exposición, prevenir la absorción, aumentar la excreción. Y del lado derecho, pues ahí viene lo que ya acabo de explicar. ¿Y cuál es el tratamiento específico si es que hay algún antídoto que tengamos? Listo. La siguiente creo que ya es la última, ¿no? Ya. Muy bien. Entonces, pues tenemos media hora para empezar a ver algún caso. Déjame. Ya estoy. Listo. Dejo de compartir. Ya dejé de compartir. Bueno, el primer equipo, sí, vamos a empezar. Raúl y Ana Karen, ¿sí están aquí? Sí, doctor. Sí, doctor, aquí estamos.
Bueno, entonces ustedes son los pacientes. Ustedes van a presentar el cuadro clínico. ¿Y está Milka y Karen? Sí, doctor. Bueno, ustedes van a ser los doctores. ¿No? Entonces ustedes, yo voy a apagar mi micrófono. Ustedes 4 los tienen prendido. Va a empezar a exponer Raúl y Ana Karen en su cuadro. Van a presentarnos el caso clínico. Y los que van a opinar son Milka y Karen, ¿sí? Después de que se les agote cualquier opción, a Milka y Karen pueden opinar algún otro miembro del grupo, ¿eh? Pero la idea es que Milka y Karen, que son a los que voy a evaluar, sean los que le echen las ganas. ¿Corre y se va? Ya pueden empezar, ¿eh, Raúl Sí, y Ana Karen? Sí, ahí va, doctor. ¿Sí se está viendo ya proyectado? No. Ya. Ya. Ah, ok. Bueno. Empieza. No, pues tú. Bueno, es que, vamos a hablar sobre intoxicaciones. Somos el equipo de Ana Karen Pérez Casas, yo y Raúl Reyes. Y, bueno, es que nosotros lo habíamos hecho como, escrito como una presentación en el caso, pero pues si quieres lo podemos decir nada más la parte de los papás. O sea, lo habíamos escrito como un caso clínico, pero pues con detalles nomás de los papás. No sé cómo si decimos eso, doctor, o pues ya pretendemos ser los papás del niño. No sé cómo le haga mejor. Sí, la idea es de que pueden ser el niño, si es que van a manifestar algún síntoma que se vea a la cámara, si van a hacerlo nada más hablado, pues van a ser los papás que van a dar la información. Ah, muy bien. Bueno, es de que es una niña de 4 años y pues la llevamos al servicio de urgencias porque empezó a presentar dolor abdominal y que sentía sensibilidad cuando le prestaban la pancita. Y ayer ella tenía náuseas y vómitos y sudoración, y así estuvo el día de ayer, pero luego, un día después, ya no presentó ninguno de esos síntomas, pero empezó con el dolor abdominal, y pues por eso la trajimos al servicio de urgencias. Sí, ¿el dolor abdominal era específico de algún lado o la niña lo refería en todo su abdomen? Sí, sí era específico, en la parte superior derecha del abdomen. Oh, ok. ¿Y qué estaba haciendo la niña cuando comenzó? Pues no estaba haciendo nada en específico. O sea, solo empezó, estaba normal, no tenía ningún otro síntoma, ya se le había quitado lo de las náuseas y el vómito, y luego empezó con el dolor abdominal. ¿Estuvo en contacto de alguna sustancia, algún medicamento, o que mientras no la hayan tenido bajo control? Pues ninguna que nos hayamos dado cuenta, que la hayamos visto. Ok. Pero recordemos que estamos en intoxicaciones y obviamente sabemos que es una intoxicación. Recuerden que hay que hacer la evaluación del paciente. Entonces, ahí ya te están dando
Ya la historia clínica, cuáles son los signos y síntomas. Tienes que buscar primero qué le vas a hacer a la niña y ya de ahí pues indagar cuál es su signo principal para pensar en la intoxicación. A ver, es una niña de 6 años de edad, llega por dolor abdominal. Fíjense muy bien, empezó el día previo, tenía náuseas, vómitos, sudoración, malestar general. Y obviamente hiporexia. Se le quitó y nuevamente llega con dolor abdominal. ¿Cuáles son las 4 cosas que necesito que ustedes evalúen en la exploración física? ¿Cuál es que? Es que no se escuchó. Bueno, yo no escuché. ¿No me escucharon a mí o no escucharon a su compañera? Dijo, ¿cuáles son las 4 cosas? Pero dejamos escuchar ahí. A ver, chicos, ¿quién está participando? ¿Karen y Milka? Sí, doctora. Ok. ¿Qué necesito? O sea, ¿qué piensan ustedes que pudo haber pasado ahí? Que a lo mejor estaba jugando con algo y lo ingirió. O sea, que algo está pasando en el abdomen, pues. Ok. Yo no sé si comió algo. Finalmente, como tú serviste de urgencia, los papás pudieron no darse cuenta. A veces los medicamentos no los tenemos bajo llave. Entonces, no indaguen ahorita la parte de algo porque los papás ya dijeron que no saben. ¿Qué le vas a hacer a esa niña? Le podemos hacer una radiografía. Ok. ¿Cómo salió la radiografía? Sería... ¿Solamente le vas a hacer una radiografía? Pues si en caso de que encontráramos algo, podríamos hacer una endoscopía también. Ah, qué caray, válgame Dios. ¿No? ¿Qué le vas a hacer una endoscopía? Bueno, sería en caso de que encontráramos algo en la radiografía, o sea, un objeto. A ver, ¿tiene náuseas, vómito, malestar general, dolor abdominal? ¿Qué es lo primero que se te viene a la mente en este caso clínico? 6 años de edad. Llego a la consulta, llevo a mi niña, tiene 6 años, le duele la panza. ¿Qué le vas a hacer? Una tele de tórax y abdomen. ¿Pero por qué le vas a hacer tele de tórax y abdomen? ¿Podríamos hacerle laboratorios? Ok. Por ejemplo, una biometría hemática o preguntar o hacerles pruebas de enzimas hepáticas. Ok. Podemos, bueno, las enzimas hepáticas, pues porque puede haber un daño a nivel hepático. Podemos preguntarle también por... Ok, te fuiste al hepático porque sabes que estamos hablando de estos síndromes, pero ¿qué es lo primero que tú piensas? O sea, si te llega una niña con dolor de panza a tu consultorio, ¿le vas a mandar a hacer todo? No. ¿Por qué razón decidiste mandarle a hacer laboratorio? ¿Por qué, doctora? Perdón, no escuché. ¿Por qué decidiste mandarle a hacer laboratorios? Pues para evaluar la función, pues para evaluar pues todo a nivel abdominal, la función hepática, por ejemplo. ¿Pero por qué quieres evaluar la función hepática? A ver, ahí va. Llega una niña de 6 años, llega con dolor abdominal, yo tengo que indagar cómo está comiendo, cómo está evacuando, si es una niña que tiene estreñimiento. La verdad es de que antes de mandarle a hacer estudios, yo hubiera palpado la panza. Sí, por ejemplo,
Al Bueno, momento yo- que palpan la panza, ¿dónde está ubicado el dolor? En hipocondrio derecho, doctora. Los de caso clínico dicen hipocondrio derecho. Ok, Ujú. tengo un dolor abdominal que está en hipocondrio derecho, hay una hepatalgia. Entonces, específicamente, no hay diarrea, hay hepatalgia, no hay McBurney, o sea, no es una apendicitis, que tengo que descartar. Que sea una infección. Ok, una infección de Pues gastrointestinal. Ok, yo podría pensar en una infección gastrointestinal, una intoxicación. Alimentaria, en este caso sería alimentaria. ¿Qué más? Tienen una hepatalgia, entonces hay que pensar en una hepatitis. Las causas de hepatitis pueden ser infecciosas, pueden ser medicamentosas. Entonces deciden hacer laboratorios. ¿Cómo salen los laboratorios, doctor? Puede presentar elevación de las No, pues transaminasas. los del caso clínico. A ver, Ah, Raúl y Ana Karen. Sí. Sí, Bueno. No, tú. sí, hay hipertransaminasemia. Hay hiperbilur. Bueno, no sé si todos o nomás las enzimas hepáticas que dijo Milka. pues, ¿qué le mandan a hacer los doctores? Pues dijo Milka de las enzimas hepáticas y pues tiene altas las transaminasas. Ok. A ver, Karen y Milka, ¿qué quieren hacer? Milka y Karen, tienen altas las transaminasas. sí. Estos casos, o sea, un cuadro clínico de una niña de 6 años, así como dijo la doctora González, si llega una niña de 6 años con dolor abdominal y le palpas el abdomen y hay hipersensibilidad a la palpación, no trae diarrea, ¿sí? Supongo que la niña se ve bien, nos está refiriendo que trae sudoración, malestar general, hiporexia, pero creo que no viene deshidratada, doctores. ¿O si viene deshidratada? No está deshidratada. Ok, entonces es un caso muy característico, muy común que lleguen, ¿sí? Acuérdense que a los niños de todo les duele la panza. La única justificación que yo le vería a una placa de tórax, pues sería de que pues hay casos medio ahí documentados que una neumonía te puede dar una adenitis mesentérica y dar un dolor tipo, pero es más tipo apendicular, no tanto acá en el hipocondrio, pero sea la única justificación. Yo tampoco veo la necesidad de hacerle de radiar a una niña. Entonces ya tienes las transaminasas elevadas, doctores Milka y Karen. Sí, doctor. ¿Qué otra, qué te orienta? A ver, por ejemplo, digo, ya sé que estamos en el tema de intoxicaciones, pero ¿pensarías en una hepatitis? Sí. ¿Qué más tendrías que necesitar para descartarlo? Yo creo que aquí los doctores, digo, los pacientes, Raúl y Ana Karen, ¿cómo saldrían? ¿Tienes el desglose de los demás parámetros de las pruebas de funcionamiento hepático? No, o sea, solo Es lo como único que ese está y elevado. otros. Ajá. A los doctores les falta hacer una pregunta de exploración física también importante, ¿eh? Porque empezaron a pensar en algo hepático, entonces, ¿qué tienen que preguntar de la coloración? Si está ictérico. A ver, papás. No, todo. O sea, pues un poquito, como que le cambió el color. Y, por ejemplo, los papás toman algún medicamento.
Pues le estuvimos dando un medicamento porque pues hace pues ya como unos 3 días pues tenía fiebre y pues le estuvimos dando medicamento. ¿Se acuerdan el nombre que le dieron? Pues ya, No te acuerdas. no me acuerdo. Uno que me dijo el doctor ahí. Pero era pastilla, jarabe. Le estábamos dando jarabe. ¿Y a cuántas, se acuerdan de cuánta era la dosis? Ay, no, pues nomás me dijo que el vasito ese lleno, ¿Y como a la mitad. para qué se lo dieron? Pues para la fiebre, es que traía mucha fiebre. Y no saben por qué traía fiebre. Pues no sé, el doctor nomás nos dijo que a lo mejor ya era por ahí una gripita. Y, por ejemplo, las heces, ¿de qué color las hacía? ¿O hacía mucho o poquito? No, pues normal. O sea, pues lo único que tenía pues era eso, que pues se sentía mal, no quería comer, pues vomitaba, sudaba, pero pues por lo general de la popó estaba bien. ¿Qué piensan, Milka, Karen? Doctor, estamos pensando que es una intoxicación por paracetamol, por los datos que nos están dando. Ok. Ok, ahora, realmente les voy a comentar ahí ya la experiencia personal. Un niño de 6 años de edad, este, normalmente ya responde, ¿verdad? Entonces, siempre que ustedes consideren la posibilidad de que haya una intoxicación, pregúntenle al niño. Los niños que ya hablan casi siempre se delatan solitos. Entonces, pero háganlo a veces sin los padres, porque los papás, pues a veces tienen miedo del regaño. Distraigan al papá en algún momento y pregúntenle, oye, ¿te metiste algo? ¿Te tomaste algo? ¿Hiciste algo? Algunos otros niños creen que la medicina es mágica y se la toman pensando que se van a sentir mejor. Y algunos otros niños agarran las tabletas de uva, les encantan a los niños. La verdad es de que a los 6 años de edad, pues se toman las tabletas de uva del tempra como dulces. Entonces, también ahí pueden ser los riesgos de intoxicación. Entonces, sí es importante que establezcan una buena relación con el niño para que el niño pueda decirles la realidad. Muy bien, entonces ustedes concluyen que hay una intoxicación por paracetamol. Karen y Milka, ¿qué tienen que hacer? Por ejemplo, ¿cuántas horas pasó de la ingesta del paracetamol? Pues tiene 5 días que se lo está dando. Bueno, lo principal sería darle lo que es la N-acetilcisteína. A ver, vamos a ver, ¿con qué disminuyes la exposición? ¿Le harían lavado gástrico? No. Sí, no, ¿por qué? Pues el lavado no, porque podría ser agresivo. Dame otra razón. Pues porque ya pasó mucho tiempo, ¿no? Exacto, o sea, ya no vas a encontrar el paracetamol en el estómago. Ok, ¿cómo disminuyen absorción? Con el carbón activado, doctora, Ok, ¿cuánto le darían? pues es 1 gramo por kilo. Sí, 1 gramo ¿Cuánto por pesa kilo. una niña de 6 Pesa, años?
Pediatría básica, no Alrededor, van a quedar mal al doctor Telles. alrededor de 20 kilos. ¿Cómo se saca el peso calculado de un niño? Se entrecortó tu audio. Sí. ¿Cómo se saca el peso de un niño? Sí lo vieron con el doctor, ¿no? ¿La edad por 2? Más 8. La fórmula para sacar la edad, el peso aproximado de un niño. Es la de multiplicar 2 por la edad de los niños, Ajá. más 4, ¿sí? Entonces, si la niña tiene 6 años, le sumamos 4, 10, lo multiplicamos por 2, 20. Y es alrededor de 20 kilos lo que podría pesar. Ok. ¿Cuánto le hace Entonces, de carbono activado? le vamos a dar 20 gramos cada 4 a 6 horas durante 1 hora. Ok, ¿y qué más? Y ¿Tienes que los- forzar ¿Tienes que forzar la excreción? Ajá. ¿Cómo? Mm, Pues se le dan soluciones, ¿no? Ok, le vas a manejar soluciones. ¿Qué más? Mm, Pues se le alterna ya con lo que es la N-acetilcisteína, lo que es el Vas carbonato. a tu antídoto específico. ¿Mande? Oh, te fuiste al antídoto específico. Ok. Ah, bueno. A ver, chicos, presenten el caso clínico. Porque ya nos vamos. Sí, bueno, La- como ya mencionaron mis compañeras, pues sí es una intoxicación por paracetamol. Como podemos observar, aquí se puede observar que la sustancia activa pues, es paracetamol o acetaminofén, también llamado así. Pues, su mecanismo de acción, el de este fármaco, pues es que se metaboliza en el hígado por medio de 3 vías. Y está la vía de la sulfatación, la vía de la glucoronización y la vía de la oxidación en citocromo P450. Este fármaco, el 95% de este fármaco se va a metabolizar por medio de las 2 primeras vías, tanto sulfatación como glucoronización. Y pues nada más el porcentaje restante pasa a la tercera vía. Sin embargo, en el caso de una intoxicación, pues estas 2 vías, las 2 primeras, pues se van a saturar. Se van a saturar y pues el fármaco restante, que está en una dosis tóxica, va a pasar en su mayoría hacia la vía de oxidación en citocromo P450. Esta vía pues tiene la característica de que va a producir un metabolito hepático que suele ser tóxico en concentraciones elevadas, que es N-acetilp-benzoquinoinamina o NAPQ1, que pues en condiciones normales se suele ligar al glutatión y pues también se excreta por orina. Sin embargo, pues como ya observamos, en el caso de una intoxicación, pues hay concentraciones elevadas de este fármaco, se va a agotar el glutatión y por lo tanto este metabolito hepático pues se suele acumular, se liga a moléculas hepáticas y pues puede llegar a ocasionar una insuficiencia hepática aguda, siendo la consecuencia más grave de esta pues una necrosis centrolobular. Como podemos observar aquí, pues en el diagnóstico y evaluación inicial, pues lo primero y lo más importante para que el diagnóstico se facilite es que se sepa o se tenga el antecedente del consumo de este fármaco, ya que pues como sabemos, este fármaco pues suele ser la principal intoxicación medicamentosa, tanto accidental como a propósito o intencionadamente.
Entonces se menciona que pues se debe de tener principalmente el antecedente y sabiendo cuáles son las dosis tóxicas a partir de qué edad. Se menciona que en los neonatos y lactantes pequeños, que abarca desde los 0 a los 2 meses, pues estos deben considerarse dosis tóxicas mayores de 75 miligramos por kilo. En lactantes mayores de entre 3 a 6 meses, las dosis superiores a 150 miligramos por kilo. Y 8 gramos ya a partir de niños que pesen más de 40 kilogramos, o ya dígase en adolescentes y adultos. Y pues la principal cuadro que presentan estos niños, pues es un cuadro hepático, como ya mencionaron también mis compañeras. Y esta se va a dividir por fases, dependiendo de hace cuánto se consumió el fármaco. Tenemos que en las primeras 24 horas el paciente se puede presentar asintomático o también puede presentar un cuadro bastante inespecífico, tal como náuseas, vómitos, malestar general, diaforesis o anorexia a partir de las 6 horas de la ingesta. Entonces, pues es como se observaba en el cuadro, que el niño primero se presentaba con síntomas y después le desaparecieron. Y posteriormente, a las 24 a 48 horas, el niño puede referirse asintomático o también presentar un cuadro de hipersensibilidad a la palpación en el hipocondrio derecho. Tenemos ya después de las 48 a 96 horas, conforme el daño hepático se vuelve mayor y ya hay datos de insuficiencia hepática aguda. Entonces, pues aquí se puede observar que el niño se puede presentar anoréxico, tiene malestar general, náuseas, vómitos y pues, como ya mencioné, síntomas de insuficiencia hepática y o renal. Sin embargo, las alteraciones renales menciona que no son tan comunes. Se menciona que nada más del 1 al 2% de los infantes pueden llegar a desarrollar insuficiencia renal. Y pues se traduce como coagulopatías, ictericia y alteración en el nivel de conciencia. Y ya después de los 4 días, se menciona que ya hay una evolución progresiva hacia el coma hepático y o renal. Entonces, pues ya estos pacientes pueden llegar a requerir un trasplante renal en el caso de que el daño hepático sea mayor. En cuanto al manejo, se debe hacer una valoración inicial, dependiendo de cuál sea el cuadro que está presentando el paciente, y hacer una estabilización del mismo en el caso de que el paciente se presente grave. Después se debe de valorar el riesgo. El riesgo se valora teniendo en cuenta 2 factores. Cuánto tiempo ha pasado desde que se consumió el medicamento y a cuál fue la dosis tóxica que se consumió. Después se procede a hacer una descontaminación digestiva, como ya mencionaron también mis compañeras. Se debe hacer con carbón activado de 1 gramo por kilo, solamente si ha pasado menos de 2 horas aquí me equivoqué, de la ingesta. Y también se pueden hacer exploraciones complementarias, tales como hemograma, electrolitos, ya que suele decir que estos pacientes pueden llegar a tener una disminución tanto en el fósforo como en el potasio y pueden presentarse con estos síndromes. Tiempo de protrombina, alteraciones en las transaminasas hepáticas, también pruebas de función renal en el caso de que el paciente pueda llegar a desarrollar datos de insuficiencia renal. Y también otra cosa muy importante son los niveles sanguíneos de paracetamol, que pues se deben de tomar sí o sí a cualquier niño, independientemente de cuál sea o cuánto tiempo haya pasado desde que consumió el medicamento. Y se compara con una tabla que se llama nomograma de Rumack-Matthew, que pues esta es una tablita que pues no sé si ahorita pueda ponerla, si nos alcanza el tiempo, pero pues a final de cuentas es una tabla que menciona o tiene relación entre cuánto tiempo ha pasado desde que se consumió el fármaco y cuál es la concentración sérica de paracetamol. Entonces pues se compara y más o menos se puede sacar un estimado o un pronóstico de cuál sea el daño hepático que ese niño presenta. Y ya en el tratamiento, pues el tratamiento, como ya mencionaron también mis compañeras, es con N-acetilcisteína o NAC, más abreviado, en el que, pues sí, este es el tratamiento específico, es el antídoto más específico. El NAC es un precursor metabólico del glutatión, por lo que pues va a actuar rellenando los depósitos hepáticos de y pues se va a poder conjugar con el NAPQ1 y pues anula ya el efecto hepatotóxico. Entonces, pues se menciona que el NAC se debe de dar para que tenga un mayor efecto en las primeras 8 horas tras la ingesta y pues se debe de dar lo antes posible.
se menciona que ya después de las 8 horas, que hayan pasado ya 8 horas de ese fármaco, se debe de iniciar el tratamiento con NAC, independientemente de los niveles séricos de paracetamol. Y pues, ¿cuáles van a ser las dosis de este antídoto? Pues se menciona que en niños menores de 20 kilogramos se deben de dar primero una dosis de carga de 150 miligramos por kilo, en 3 unidades por kilo de suero glucosado al 5% en 1 hora. Y posteriormente pues ya bajando a 50 miligramos y después sube a 100 miligramos. Todas estas son esquemas que se deben de dar al niño para ir controlando el nivel de daño hepático. Entonces, pues también esto debe de ir a la mano con estar checando constantemente los niveles de transaminasas y los niveles séricos de paracetamol. Ya después, en niños de 20 a 40 kilogramos, pues ya se sube la dosis de 150 miligramos por kilo de carga en 100 mililitros de suero glucosado al 5% en 1 hora. Después 50 miligramos en 4 horas y después 100 miligramos por kilo en 500 mililitros de suero glucosado en 16 horas. Y ya nada más se menciona que en pacientes mayores de 40 kilogramos o en adolescentes son este mismo esquema, pero al doble de la capacidad de este. Se menciona que son 150 miligramos en 200 mililitros, 50 miligramos por kilo en 500 mililitros y 100 miligramos por kilo en 1000 mililitros. Y pues ya eso sería el tratamiento específico de intoxicación por paracetamol. ¿Tienen alguna duda? No, entonces aquí sí es importante que ustedes recuerden las dosis tóxicas, que son 75 miligramos por kilo, que normalmente hay 3 etapas en la intoxicación por paracetamol. Así no se escucha. Y que definitivamente hay que darle el tratamiento. No se escucha. A ver, ahí va otra vez. Que es muy importante que recuerden que deben de conocer la dosis tóxica, cuáles son los síntomas normalmente son en 3 etapas, 4, en este caso 4 etapas, la de convalecencia. El manejo, cuál va a ser con el tratamiento específico de N-acetilcisteína. Y pon la siguiente, doctor, que es el diagrama de los niveles. Ah, sí. Nada más lo desoculto porque no sabía si iba a ponerlo. ¿Ese, doctora? Ajá. Sí. Pues entonces, como ya, normalmente, bueno, sí. Este normograma de RUMAC es importante que ustedes lo conozcan cuando normalmente nosotros tomamos niveles de acetaminofén. Podemos nosotros ahí saber, de acuerdo a las horas de ingestión, si el daño hepático que tiene es real o no. Entonces, yo tomo los niveles y ya ahí grafico y voy a ver en qué parte de la gráfica cae. Normalmente, de acuerdo a los niveles de concentración de acetaminofén, se pone la dosis de N-acetilcisteína. Como aquí en Torreón no tenemos niveles de acetaminofén, ante cualquier ingestión ponemos N-acetilcisteína. Pero lo ideal es que lo hagamos de acuerdo a este normograma. Entonces, es importante que ustedes conozcan que existe, se toman los niveles de acetaminofén o de paracetamol y de acuerdo a dónde cae, decido yo si coloco la N-acetilcisteína o no. Muy bien. Entonces nos vamos a ver mañana. Ok. Mañana nos vemos, doctor Calles. Sí, mañana nos vemos, es que me ocupé. Okay. ¿A qué hora? ¿A la misma? ¿A las 10? ¿A la No, misma? mañana tenemos genética a esta hora, acuérdense. Ah, sí, es cierto. Bueno, Podemos ahorita a las 11. A las 11. Ok. Sí, a las 11. Después. Muy bien. Por mí está bien. Hasta mañana. Muy bien, hasta mañana. Hasta mañana. Bye. Gracias. Ya, bueno.